El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, hoy con nosotros en vivo y en directo Rigoberto Monges, economista. Fue economista del año en el 2005 y sí, bueno, sí. entre otros galardones. Y la verdad que estamos contentos de recibirlo hoy aquí en La Tribu. Rigoberto, buenos días formalmente. Bienvenido al programa. Sí. Primero que nada, Pencho, de verdad que, y Jenny, pues, nuevamente es un gran gusto estar en ese tiempo de ustedes, que yo sé que en El Salvador, Centroamérica y el mundo entero, los salvadoreños lo buscan para escuchar este programa de ustedes. Y es un honor entonces estar compartiendo este tiempo con ustedes, de tal manera que les agradezco y Gracias. Siempre a la orden. No, gracias. Y siempre, yo decía, Rigoberto, que siempre se conversa bien con usted. Yo eso lo aprecio. Explica de una manera, pues como nos gusta a nosotros, ¿verdad, Chino? Didáctico, sí, observando la realidad sin perder el buen humor. Y bueno, obviamente su área es lo económico, digamos. Yo quisiera que nos diera, para empezar, como un diagnóstico así, digamos, rápido pero entendible de cómo ve el panorama desde el punto de vista macroeconómico, pues, y también en la incidencia ya en la economía familiar, empresarial también en nuestro país, que venimos de una pandemia. Alguien me dijo un día esto: mira, yo pues todavía no me voy a recuperar, un mediano empresario me decía: no me recupero, no, ni siquiera estoy a los niveles del año 2019, y bueno, ya saber. Pero ¿cuál es la proyección de economía? Dicen que habrá Muy bien. un crecimiento económico. 10%. 10%, dice, pero muchísimas gracias. ¿Sí? De verdad que es una oportunidad. Y hablar sobre la economía mundial, sobre la economía regional y sobre la economía salvadoreña siempre no solamente es un privilegio, ¿verdad? Sí, claro. Sino que también un gran desafío, un gran reto, por cuanto que hablamos de la economía, ¿verdad? Hablamos, a veces la gente piensa que hablar de la economía es un poco hablar así como que lo que dice el gobierno de la economía. Eso es cierto, pero hablar de la economía también es hablar de la economía de las personas, hablar de la economía de las familias, de los hogares, de los trabajadores, en el día a día, para poder atender las necesidades básicas, comenzando por el consumo, ¿verdad? Y no sería que después de atender el consumo, las posibilidades de ahorrar y las posibilidades de invertir, pero eso ya son términos que nos pueden llevar a hablar generalidades. Sí. En todo caso, creo que siempre es importante compartir un punto de vista sobre cómo marcha la economía del Salvador dentro de la economía centroamericana. Dentro de lo que usted nos pone en contexto ahorita, ¿qué significa el crecimiento del 10%? Es que usted dice, una cosa es lo que dicen las entidades de gobierno, los datos del BCR, incluso instituciones financieras mundiales hablan del crecimiento de los países, pero ¿qué significa eso, digamos, desde lo aterrizado? 10% de crecimiento, ¿no? 2 dígitos, dice, 2 dígitos de crecimiento. O sea, se ve como suena súper bien, ¿no? Suena súper bien. Sí, suena súper bien. El tema es que hay que decirlo, ¿verdad? Que para poder hablar de la economía de los países, obviamente hablamos de la tasa de crecimiento económico. Y la tasa de crecimiento económico en realidad es la estimación de cuánto en términos porcentuales y durante un año se va a producir en bienes y servicios. Y esto en economía es muy importante, no solamente porque hablamos de la producción de bienes y servicios, que constituye la oferta de bienes y servicios para la población de un país o de una región, sino que además de eso, a partir de eso también hay que hablar de la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es la capacidad de demanda de la gente para poder llegar a tener esos bienes y servicios que produce un país. Así de sencilla es la economía. Es la producción por un lado, que equivale a la oferta de bienes y servicios, y por la otra a la demanda de bienes y servicios
que equivale a la compra de bienes y servicios. Y en todos estos dos aspectos, si no hubiera la consideración de la moneda, del dinero, uno estaría hablando en términos reales y en términos así como de tipo conferencia. Pero está la salvedad de que todo eso tiene el límite y la racionalidad que establece la disponibilidad y la capacidad de dinero que pueda tener una familia, una persona o un país. De eso es así en términos generales de la economía. Y entonces volvemos a tu pregunta. ¿Cómo está la economía de El Salvador? La economía de El Salvador, yo diría que se hacen los mayores esfuerzos por parte del sector productivo del país de generar los bienes y servicios que las capacidades financieras, las capacidades productivas, la capacidad empresarial del país pueda realmente ofrecer, que no siempre es todo lo necesario. A veces producen más de lo que es necesario y entonces ahí van surgiendo otro tipo de problemas como es la inflación, como es la falta de ahorro o como es la necesidad de inversión. Así, en términos generales, he querido poner algunos elementos en la mesa para que platiquemos de ellos, porque sobre ellos no hay una sola línea de pensamiento. Vaya, pero entonces, ¿cómo se refleja, digamos, en el día a día? En los precios. O sea, ¿cómo eso se aterriza? Vaya, porque se ve bien, usted ya explicó ahorita cómo se calcula una tasa de crecimiento positivo. Es un dato positivo, pero en la realidad, ¿cuál es el reflejo? O sea, ¿qué incidencia tiene una tasa de crecimiento anticipada como esa? Bueno, la incidencia, pues hay que medirla también en términos o de las personas, o de las familias, o de las empresas, o del país. Okay. Hablemos primero de las personas. Las personas llegan a tener una capacidad de compra o llegan a tener una capacidad económica si esa persona tiene o se dedica a una actividad que le genera ingresos. Por ejemplo, un trabajador obviamente se dedica a trabajar y a cambio de ello recibir un salario. Ahí tiene su ingreso. Por eso es que si realmente en un país tenemos problemas de empleo, vamos a tener una gran cantidad de personas y de hogares que no tienen esos ingresos. Y entonces la pregunta es, ¿y esa gente cómo hace para vivir? Entonces hay que ver la tasa de empleo. Entonces hay que ver la tasa de empleo. Exactamente. Esa gente que no tiene empleo, que no tiene oportunidades, que no tiene un negocio, que no tiene un comercio, esa gente pues obviamente tiene dificultades. Y como no se puede asumir que esas dificultades son eternas, permanentes, en los momentos críticos esa persona tendrá que recurrir a otras entidades o instituciones que también las dispone la economía, como podrían ser los bancos, las instituciones financieras, etcétera, para poder acudir a los préstamos. Entonces la economía es así como un juego de ingresos, de préstamos, de compras, de ventas, de producción, de consumo, y aquello que tenemos dinero para consumir y no lo producimos, ahí interviene el comercio internacional, importando bienes y servicios que no tenemos o no tenemos lo suficiente o producimos para poder exportar bienes y servicios a otros países. Eso en conjunto es así como que el esquema básico de cómo funciona la economía. Y bueno, entonces, ¿cómo pinta? Porque también, bueno, la tasa de empleo, no sé, ese dato se va monitoreando y es fácil conocerlo. Correcto. El índice de empleo es fácil. Generalmente nosotros, para los efectos de análisis, es muy difícil tener una medición del empleo mes a mes, incluso año en año. Así que tomamos una serie de indicadores para poder apreciar cómo estamos en materia de empleo. No es fácil, o sea, no viene del, digamos, bueno, es que... El Ministerio de Trabajo.
es que los aportes, digamos, pero es que no, ahí no está lo formal, vea, los aportes, los datos que le da el Seguro Social o el Ministerio de Trabajo. Por ahí. Generalmente son los datos del Seguro Social los que tomamos, pero siempre, cuando los tomamos como una muestra, porque realmente en el Seguro Social solamente participa X número de trabajadores del total del país, que son los trabajadores cotizantes, y por tanto es una muestra muy representativa de lo que sucede en el empleo y en el desempleo. Por eso es que digamos que cuando le llevamos la secuencia a la cantidad de trabajadores cotizantes al Seguro Social por X número de años o X número de meses, ahí nosotros vamos a ir apreciando el comportamiento que tiene el empleo formal en el país. Si me preguntaras en este momento cómo es que estamos en líneas generales en ese tema, yo diría que realmente ese es uno de los problemas sociales y económicos muy fuertes del país, que es realmente el desempleo. Que durante la crisis del año 2020 se generó una cantidad tan grande de desempleo, es decir, no solamente por el hecho de que no habían oportunidades para que la gente aspirara a un empleo, es gente que estaba empleada y tuvo, por la misma actividad económica, que ser retirada de la actividad económica, y eso incrementó muchísimo el nivel de desempleo. Hay que decir que de mitad del año 2020 digamos al mes de septiembre, octubre del año 2021, hay que decir que se ha recuperado una buena cantidad de empleos que el año pasado, a mitad de año, se perdieron. Todavía no hemos logrado recuperar todo lo que se perdieron, pero hay que decir como un hecho positivo que el proceso de recuperación de los empleos formales es, digamos que alentador, ¿verdad? Y hay que seguir buscando de que ese proceso no se interrumpa. Yo donde lo quiero llevar es a que me dé ya su diagnóstico, porque estamos viendo algunas variables. Vaya, las remesas es otra variable importante que tiene que ver con digamos, la fortaleza de una economía. Sí. Pues sí, las remesas. Ese, no sé, dentro de toda la fórmula creo que es un punto importante, Rigoberto. Sí. En el caso de El Salvador, hay que tomar en cuenta de que alrededor de 6 mil millones de dólares entran al país en concepto de remesas familiares. Esa cantidad realmente es muy importante. Estamos hablando casi de un 24% de la producción total de bienes y servicios del país. O sea que, digamos que la economía de El Salvador, y aquí no estamos diciendo nada nuevo, pero sí me gustaría compartir de que cada vez más el impacto de las remesas familiares en la actividad económica del país es cada vez mayor. ¿Sí? Estamos hablando de 6 mil millones de dólares, que son los que más o menos en el año se estima ingresarán al país en el 2021 y que pasan a formar parte de lo que tú decías, especialmente para que las familias utilicen ese dinero para sus gastos de consumo de las familias. O sea que estamos hablando de que si no tuviéramos esa cantidad de recursos, primero no lograría yo entender cómo haría la gente para poder vivir. O sea que que depende de las remesas familiares. Que eso es vital. Y segundo, para aquellas empresas, establecimientos que producen bienes y servicios que son demandados con estos recursos que no se generan en el país, sino que se generan en el país donde residen nuestros compatriotas, ese dinero también juega un rol importante en la oferta y la demanda de bienes y servicios. Ok, entonces, bueno, ahí solo algunos parámetros. Es que como él es catedrático, de hecho aquí estoy leyendo a alguien que dice un saludo al excelentísimo doctor
Rigoberto Monge, un gran maestro de la UCA, a quien tuve el honor de tenerlo como asesor en mi proceso de graduación. Siempre es un placer escucharlo. Feliz Navidad, dice. Pues sí, aquí nos está dando cátedra. Nosotros estamos como aprendiendo. Microeconomía 1 estamos ahorita, vamos a la macro. Pero vaya, pero entonces, ¿tenés algo para...? Porque yo le quiero preguntar al final, y no tengo el nombre de la persona que le mandó el saludo, fíjese, porque es primera vez que... se llama... Dios te ama, dice aquí en el en el nombre del WhatsApp. Pero mire, pero lo que quiero ver, no sé si abona en esto, porque es a que nos dé un diagnóstico de qué tan sana ve nuestra economía, si quisiéramos Tenía invertir. que ver porque, bueno, era el tema deuda, si preocupa la deuda, y sobre todo porque hoy veíamos que la Asamblea autorizó a Fovial y ANDA a emitir estos títulos por 1.600 millones. Que ese es otro punto importante dentro de todo. De la salud económica del país. Es que tenemos a muchos inversionistas que quieren venir aquí al país a explorar las posibilidades. Entonces querían oír un economista a ver qué les recomendaba y cuál era el estado de la economía del país. Entonces a eso, esa es la respuesta que queremos hoy. Y la deuda, es cierto lo de ANDA ayer. 1.600 millones. Pueden emitir entonces, o sea, adquirir deuda emitiendo títulos. Pero bueno, Rigoberto, cuéntenos de eso que dice el chino. Bueno, mira, nuestra economía, sobre todo en estos años críticos, llamémosle del 2019 al 2021, son 2 años francamente críticos, no solamente para El Salvador, sino que realmente forman parte de la crisis económica mundial y regional que ha afectado en primer lugar pues a las personas, ¿verdad? Entonces yo diría que realmente las posibilidades de ir mejorando las condiciones económicas de la población las estamos viendo, aun cuando digamos no con los niveles suficientes que uno quisiera. El gobierno, por ejemplo, está hablando que la tasa de crecimiento de la economía en el 2021 podría rondar en promedio un 10%. Para aquellos que no están familiarizados con este término de la tasa de crecimiento económico, significa cuánto en términos porcentuales con respecto al año anterior va a crecer la economía en este año o va a crecer la producción de bienes y servicios en este año. Y el tema es que en economía, en la medida en que mejoran las condiciones para producir bienes y servicios, no solamente para satisfacer la demanda, sino que las posibilidades de que crezca la producción también significa, como lo decíamos antes, la oportunidad de que crecen las oportunidades, valga la redundancia, de que la gente encuentre un empleo, encuentre una fuente de ingresos para poder subsistir esa persona y su familia y su hogar. Yo diría que, por supuesto que el año 2021 es notoriamente mejor en estos términos de crecimiento que el año anterior. Pero debo decir que la mejoría que estamos observando en el año 2021 con respecto al 2020 todavía no cubre las deficiencias generadas por el año anterior. Yo calculo que vamos a esperar el año 2022 y quizás parte del 2023 para que la economía vaya tomando lo que llamaríamos su cauce normal de desempeño. Okay. Mientras tanto, no nos perdamos de vista, todavía estamos en una crisis, en la crisis de la pandemia. No tan aguda como el año anterior, pero no podemos desconocer que esa crisis continúa en el país y que afecta a las familias, a las empresas, al empleo, los ingresos y por supuesto al gobierno, que no solamente recibe menos ingresos por la menor actividad económica del país, sino que también hace mayor la responsabilidad social del Estado para poder atender a aquellos grupos de la población salvadoreña que se ven afectados grandemente en su nivel de vida. Ok. Rigoberto es un experto en economía internacional, ha sido protagonista de la firma de tratados de libre comercio durante, mucha de su trayectoria, ha tenido
que ver en esto, ha sido actor importante, como les digo, y yo quisiera que nos diera primero un panorama de la importancia que tienen los TLCs. Lo que ha pasado, no sé cuál fue el primer TLC en el que usted participó, creo que fue con Estados Unidos, ¿verdad? Fue el tratado importante, ¿verdad? Sí. Ese fue el primero. ¿Hace cuánto fue eso? Acuérdeme, Rigoberto. Mire, digamos que El Salvador está en un proceso de negociación y de firma de tratados de libre comercio. Hagámoslo fácil. ¿Sí? Desde el año 2001 en adelante. Okay. O sea, estamos hablando de 20 años, de 2 décadas, de 4 generaciones en la que realmente el país ha estado involucrado en estos procesos. Y estos procesos han significado, y ahora lo podemos decir claramente, en los momentos en que estábamos en las negociaciones tal vez no lo veíamos claro, pero ahora que podemos hablar de 20 años, podemos decir qué tanto han mejorado las exportaciones y también las importaciones como consecuencia de tener estos tratados de libre comercio, que al final del día lo que significan es que los gobiernos aceptan eliminar o reducir las barreras fronterizas que impiden el libre flujo de bienes y servicios entre las naciones. ¿Podría enumerar, digamos, la importancia, cuáles son los tratados y por importancia? Enumerarnos los tratados por importancia. ¿Perdón? Enumerarnos los tratados de libre comercio que tenemos por importancia, digamos, por orden. Okay. Sí. Bueno, tenemos tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Principal. Pues, comencemos que tenemos un tratado de libre comercio entre los 5 países centroamericanos. Bueno. Yo creo que sí hay que rescatar la importancia de la integración económica centroamericana. No es lo mismo que estemos hablando de 7 millones de salvadoreños a que estemos hablando de 40 millones de centroamericanos y que compartimos un mercado común, un mercado libre circulación de bienes y servicios que algunas veces perdemos de vista porque ya nos acostumbramos a ello. Pero hay que recordar que parte del esfuerzo de los 5 países centroamericanos en materia de integración ha sido el hecho de eliminar los cobros y los obstáculos entre nuestras fronteras. De tal manera que sí hay que reconocer y hay que decirle a la población de que El Salvador participa de este proyecto de la integración económica centroamericana, que no es un sueño, es una realidad. Yo quisiera que un día alguien que le venda a Honduras tenga que pagar los impuestos que cobra Honduras a cualquier otro país proveedor, pero no nos cobramos nada entre nosotros. Y eso facilita que en vez de tener 7 millones de salvadoreños como mercado, repito, tengamos 40 millones de centroamericanos que nos compramos y nos vendemos nuestros propios bienes y servicios que producimos sin cobrarnos nada en la frontera. O sea, lo que quiere decir, Rigoberto, es que no nos desenfoquemos, porque uno pensaría, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero que no nos desenfoquemos y no le perdamos la importancia al Tratado de Libre Comercio centroamericano, entonces. Exactamente. Yo diría, en su orden, Pencho, es nuestra propia realidad centroamericana, invitando, como Roberto Monge, a toda la gente a que hagamos todos los días esfuerzos por mantener esta integración centroamericana. En segundo lugar, nuestros mercados más importantes, ¿verdad? Estados Unidos, México, Europa, y aquí entra lo que tú decías, Pencho. Ahí entran los tratados de libre comercio, que lo que hacen es comprometer al otro país, a cambio de que también nosotros lo hacemos, a eliminar las barreras para que los productos y servicios puedan entrar sin obstáculos a nuestros mercados. La duda es, en cuanto a montos, ¿es más importante Centroamérica que Estados Unidos? Muy buena, sí, definitivamente, como yo digo, cuando yo hablaba de 40 millones en el lado de Centroamérica, estaba hablando de participando todo. Claro, población. Pero digamos, para El Salvador, Centroamérica significa el 25% del mercado de todas sus exportaciones. ¿Y Estados Unidos? Casi el 40%. Esto significa de que de cada $100 que El Salvador le vende al mundo, $40 van a Centroamérica.
¿Y a Estados Y en la Unidos? medida que realmente no nos pongamos obstáculos, esos 40 millones entran sin obstáculos. Y, Y- E igual nosotros los productos de los demás países centroamericanos. ¿Y el porcentaje de los Estados Unidos cuál es? Esa es muy buena pregunta. Estamos hablando de que con Estados Unidos, le vendemos alrededor de, estamos hablando quizás de un 25% más o menos. Ajá, 40, 25 a 40, 30%. 40 versus de lo que 25. exportamos. Entre la región y Estados Unidos se va el 65%. Estamos hablando de 70 a 75%. O sea, esos son los mercados de El Salvador, Ajá. Centroamérica y Estados Unidos. y de ahí- ¿Eso incluye Canadá? No. ¿Perdón? ¿Eso incluye Canadá también? No. Son los Estados Unidos y Centroamérica. y de ahí México tiene importancia Con también. México- Canadá, perdón. Perdón. Bueno, Canadá, perdón, lo interrumpí. Canadá Sí, decía. no, Canadá es un mercado muy importante para nosotros, pero el porcentaje de destino de los productos nuestros a Canadá no es muy significativo. En el sector empresarial, que es con quien yo me vinculo, Ujú. a Canadá lo vemos, a Canadá lo vemos formando parte como mercado de Estados Unidos y México. Tenemos libre comercio con México, libre comercio con Estados Unidos y nos gustaría formalizar el libre comercio con Canadá. Con Canadá. Una vez tengamos esa posibilidad, diríamos que desde Canadá hasta Panamá tendríamos una zona de libre comercio entre este conjunto de países, lo cual generaría un impacto muy grande, primero en el comercio exterior, segundo en la producción y tercero en el empleo. Mire, me acuerdo, no sé si es mi percepción, Rigoberto, pero cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Chile se hizo un gran ruido. ¿Y ese es significativo o no? Porque me acuerdo que hubo mucho ruido. Sí, ¿Sí? sí, hubo bastante ruido, Sí. exactamente. No, fíjate que digamos en términos de comercio, de exportaciones e importaciones entre El Salvador y Chile, los valores son digamos, pequeños. Sí. No los tengo exactos, pero Sí. son realmente pequeños. Lo que sucede es que en El Salvador, sobre todo en el sector empresarial, hemos visto a Chile, al igual que vemos a Colombia, al igual que vemos a Perú, como tres países muy claves para poder redestinar los bienes y servicios de El Salvador desde esos países a los países vecinos de esos países suramericanos. Ujú, ujú. Y me queda una duda, Rigoberto, digo, cuando se firman estos tratados de libre comercio, ¿pasa a veces que de repente no es recíproco, digamos, en el sentido de que le beneficia mucho a un país y poco a otro? ¿O que los flujos son diferentes? Te agradezco mucho la pregunta. Chino, le puede, Martín. dígale, Chino. Chino, dígale, Rigoberto. No, mira, O tuerto. la gran ventaja de los tratados de libre comercio es que son bilaterales. Es en el sentido de que encierran compromisos recíprocos y que digamos que si El Salvador le elimina todos los aranceles, por ejemplo, a Colombia, los productos colombianos van a entrar sin pagar aranceles a El Salvador y los productos salvadoreños entrarán a Colombia sin pagar los aranceles de Colombia. Ese es, digamos, el sentido simple de los tratados. Ahora, lo que sucede es que algunas veces los tratados no incluyen la totalidad de bienes y en otros los incluyen y se negocian listas de productos que quedan excluidos de los tratamientos preferenciales. Pero digamos que eso es lo de menos. Ujú. Lo que no quiero que perdamos de vista, al menos pedir que se me escuche mi opinión, Ujú. es que los tratados de libre comercio son una herramienta importante para eliminar o por lo menos reducir los obstáculos que los países a nivel nacional tienen a veces la libertad de imponer para que los productos de los países vecinos puedan llegar a sus mercados. A través de los tratados se obligan ellos y nosotros a abrir nuestras fronteras y eso es una competencia, eso debería ser siempre una finalidad para que los bienes y también los servicios puedan circular sin
la intervención, digamos, de los gobiernos de impedir que ocurra el libre comercio entre nuestras naciones. Jenny. Rigoberto, hace un par de días los exportadores dijeron que estaban un poco preocupados por las declaraciones de Bob Menéndez, que es un senador de Estados Unidos, entonces porque había pedido que se quitara el Tratado de Libre Comercio de El Salvador a raíz de la situación que se está viviendo en cuanto a la democracia y a las relaciones con El Salvador. Quisiera su opinión porque usted ha estado muy involucrado en todas estas negociaciones y ya nos decía de la importancia de estas herramientas. O sea, como que estaba en riesgo, Jenny. Sí, como que Sí, estaba en riesgo el TLC. Sí, exacto. Sí. Él proponía, creo que incluso proponía acabar con el tratado, sí. Yo diría, en primer lugar, quizás yo estaba tratando de técnicamente hablar de las ventajas de los tratados de libre comercio. Pero ahora, por la pregunta, y muchas gracias, Jenny, también hay que decir que los tratados de libre comercio, por ser leyes de cada uno de los respectivos países, también significa que el elemento político en principio no entra a jugar. En teoría. Para poder afectar la relación que trata de construir el tratado. En principio, ahora, pero en la práctica... Entonces, ¿qué sentido tiene el comentario que usted tiene a bien, y le agradezco, poner en la mesa? Es que hay políticos que utilizan los tratados de libre, o pretenden utilizar los tratados de libre comercio para ejercer una acción sobre determinado gobierno. Pero, y esto hay que decirlo, que esta es una libertad que conservan los gobiernos, pero en la medida en que firman un tratado, y cuando ese tratado es aprobado y ratificado por los respectivos congresos o las asambleas, no es fácil que la opinión de una persona pueda tener consecuencias. De tal manera que lo tomamos esa opinión como una opinión democrática, de un país democrático, pero que realmente no tiene una incidencia técnica directa en la relación comercial que promueve el tratado. O sea, quiere decir, Rigoberto, que revertir un tratado de libre comercio no es así de sencillo, aunque la política, usted no es político, pues, yo sé, es economista, pero la política tiene que ver, las relaciones, no es un secreto, ahí lo tenso en que están las relaciones diplomáticas y las relaciones entre los gobiernos, digamos, de El Salvador y Estados Unidos, pero quiere decir que no es así nomás, de quitarle el candado y revertir un tratado de libre comercio. Eso quiere decir, quiero entenderlo así, Rigoberto. Sí, de acuerdo, Pencho. Sí, yo creo que acciones políticas, yo creo que es muy difícil decir que haya algo, ni mucho menos un tratado, que pueda impedir que haya una opinión política. Sí, por eso. Definitivamente. Sí. Pero lo que quiero decir es que hablando del funcionamiento, quiero decir que si ponemos en juego los beneficios de un tratado de libre comercio entre El Salvador y un país B, los beneficios no solo son de El Salvador, son también para el país B. En este caso, los beneficios también son de los Estados Unidos. Ahora, que el comercio de El Salvador, dentro del comercio total de los Estados Unidos, sea un mínimo porcentaje y que el comercio de Estados Unidos en el comercio de El Salvador sea un elevado porcentaje, ahí estamos de acuerdo en que anuncios de ese tipo generan preocupación porque las incidencias son diferentes de un país al otro en materia de impacto. Pero en materia de hacer disfrutar el derecho internacional, me parece que es una opinión que tiene muy poco espacio. Pero vaya, esto me queda claro, pero pueden haber algunas otras medidas que afecten económicamente a nuestro país. Es que también se ha hablado de eso, Jenny Chino, se ha hablado de eso, se ha hablado de sanciones. De las remesas, incluso aunque es difícil, ¿no? Que
que se paren las remesas. Pues sí, pero pueden haber algunas medidas. Bueno, han habido bloqueos de los Estados Unidos a países en los que no están de acuerdo cómo manejan los temas de las instituciones o la democracia. Pues. Ponían Cuba como ejemplo de los bloqueos. Eso sí puede haber otras herramientas que afecten, digamos, al país económicamente o con medidas. Sí pueden haber otras. Definitivamente. Yo realmente yo no quisiera que se entendiera que mi intervención en este tema particular vaya en el sentido de que no deberían haber opiniones contrarias a los tratados. Es que los hay. Es porque los hay porque también detrás de eso hay lo que tú decías muy bien, Pencho, decisiones políticas. Hay espacio de los políticos. Pero hablándolo así más francamente, cuando un país recurre a negociar un tratado de libre comercio con otro país, es porque está pretendiendo ambos países en dejar organizado, ordenado, regulado la relación comercial. Si alguien viene más adelante y dice una opinión como la de este representante, obviamente tiene todo el derecho de hacerlo, pero no es el espíritu que se recogió entre ambos países para negociar el Tratado de Libre Comercio. Hay algo que me llamó la atención cuando usted hablaba de la importancia que debemos darle a la región, al Tratado de Libre Comercio Centroamericano y todo. ¿Cómo ve usted ese tema de la integración? Porque usted lo mencionaba, Rigoberto, integración, el mercado común centroamericano. Es más, hay instituciones. Yo no sé si se llama mercado común centroamericano, está el SICA, está el no sé qué, está el... y bueno, SICA se llama. SICA, sí, Sistema de Integración Centroamericana. Vaya, el nombre lo dice. Antes había la ODECA, ¿se acuerda? En los tiempos, la Organización de Estados Centroamericanos, era como la OEA de la región. La OEA de la región, la ODECA. Ahí es. La ODECA es la OEA de la región, correcto. Era porque ya no existe. Bueno, no sé si es más donde está. Bueno, ahí no, donde está. Mira, Galerías era el edificio. Nadie lo ha denunciado, pero que funcione es otra cosa. Vaya. Pero la verdad es que yo sí siempre he sido de opinión de que los gobiernos centroamericanos no deberían perder de vista la necesidad de fortalecer las relaciones políticas, económicas, comerciales entre los 5 países de la región. El Parlacen. Porque realmente de esa manera no solamente le ofrecemos mercado adicional a los productores del otro país vecino de la región, sino que además de eso aseguramos, fíjese que no es lo mismo hablar de 7 millones de salvadoreños en Centroamérica que hablar de 40 millones de centroamericanos en Centroamérica, que todos tienen el derecho de poder comprar y vender sin cobrarse ningún recargo, ningún costo en las fronteras. Yo sí creo que, yo sí quiero aprovechar la oportunidad de retomar e invitar a los gobiernos que sigan haciendo esfuerzos por mantener la integración centroamericana, la integración económica. Hay que fortalecer la CIECA, hay que fortalecer el SICA, hay que fortalecer la ODECA. Todos esos son organismos. Pero la ODECA todavía no hay que dejarlos en la burocracia regional. El Parlacen, hay que retomarlos y renovarlos. Pero vaya, es un llamado que usted hace, pero para eso se necesita voluntad de los países. No, es que ahí está, yo estaba diciendo, Chino, vos que no vivías aquí. ¿Dónde quedaba? La ODECA. La ODECA era donde galerías ahora. La casona que le llaman a la ODECA. Galerías. Ese era el edificio de la ODECA, Rigoberto, acuérdele aquí al Chino, sí, que no vive aquí. Así es. Era un edificio bien bonito, o sea, está bien. Pero que no se quede solo en eso, dice Rigoberto. Que no se quede solo, pero entonces yo lo que quería decir es que eso requiere voluntad de los países, voluntad de liderazgo. Ahora, liderazgos. Hoy poca gente, Pencho, habla de la ODECA, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que no perdamos la historia de la integración centroamericana. Hoy hablamos del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y tenemos en El Salvador las oficinas principales del Sistema de Integración Centroamericana. Yo sé que hay mucho escepticismo algunas veces por estos esquemas de integración,
Pero los que creemos en la integración, hay que retomar estas entidades, hay que pedirles a estas entidades, hay que exigirle a estas instituciones que hagan su papel de fortalecer la integración centroamericana. Ahí un protagonista, y usted me corrige, Rigoberto, no sé si lo debe conocer, a Vinicio Cerezo. Vinicio Cerezo fue presidente de Guatemala, bueno, líder de Guatemala. Él lidera en teoría, lo voy a poner, el esfuerzo de integración. Pero ¿cuántas veces lo ha visto usted hablando de integración y moviéndose, visitando los países? Pregunto, porque usted se mueve más en esos círculos. Yo solo pregunto. Vinicio Cerezo, primero, él es el representante, el encargado, ¿eh? Sí, no, Pencho, de veras, yo comparto tu idea. Sí. Yo sé que en los 150 o 200 años que tenemos de vida independiente, hay también grandes espacios dedicados a la integración. Pero si nosotros vemos la integración de los años 70 en adelante, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? En que Vinicio Cerezo le dio una particular atención al esquema de la integración, e inclusive hay que mencionarlo a él en la creación del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, del protocolo de Esquipulas, que fueron acuerdos que con la iniciativa de El Salvador y de Guatemala se lograron aceptar en Centroamérica y han ayudado a que esta institucionalidad por lo menos exista. Pero yo hacía una invitación a que tenemos las entidades, pero hay que exigirle a las entidades que funcionen, que se hagan presentes. Por eso le pregunto, ¿qué hace? Que tengan mensajes en los diarios. ¿Pero qué hace? Vaya, por eso yo le digo, está bien, usted reconoce, porque usted se mueve más en esto de la integración, pero entonces, ¿qué hace Vinicio Cerezo ahorita? O sea, está trabajando por eso. O sea, usted está haciendo un llamado. Él tiene un liderazgo, bueno, porque es el secretario general del SICA, pues. Pero Pencho, yo creo que en materia de integración, quizás si quisiéramos, no lo quería decir para no empequeñecer la importancia de la integración. Sí. Pero si queremos mencionar algunos ejemplos concretos de integración, yo creo que los esfuerzos que se están haciendo entre Guatemala y Honduras para fortalecer la unión aduanera entre esos dos países y la incorporación desde hace 3 años para acá de El Salvador a este proceso de unión aduanera del Triángulo Norte, si hacemos un esfuercito de no ver estas iniciativas como parciales y le damos el valor, el significado que tienen, creo que es necesario apoyar estos esfuerzos de fortalecer la unión aduanera del Triángulo Norte, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con Nicaragua y Costa Rica? Posiblemente más tarde, o ellos piden incorporarse, o los del Triángulo Norte les van a invitar a ellos a incorporarse. Pero el proceso de la integración no ha sido fácil, ha sido más o menos de este estilo. 2 comienzan, después 3 siguen, después se unen los 4, después se unen los 5. Pero el asunto es que no hay que perder el tema y hay que hablar del tema para que los políticos que toman las decisiones sientan que la población encuentra de la mayor conveniencia de que se generen estas entidades regionales. Pero aquí dice un oyente, Flavio, pone un comentario, dice, pero mire, aquí los presidentes ni se visitan de forma oficial. O sea, los presidentes de Centroamérica ni se visitan. Vaya, pues, se tiran cosas en Twitter. Pero yo no he visto que Yamatei se reúna con el presidente Bukele. Bueno. Se reunieron alguna vez al principio, hay que decirlo. ¿Cómo se llama el de Costa Rica? Alvarado es. Yo no veo que venga visita oficial al presidente Bukele, al presidente de Costa Rica. Bueno, a Daniel Ortega no creo que lo quieran invitar aquí. O a saber. Pero vaya, pero entonces ni siquiera los vemos relacionarse. No sé. ¿Perdón? No los vemos relacionarse. Lo que decía un oyente aquí, Flavio, dice, no vemos a los presidentes reuniéndose, vaya, que son los líderes de los países. Yo diría que en la coyuntura actual, en los últimos 3 años,
se ha hablado muy poco de la integración regional, a pesar de que hay el problema de la pandemia, por ejemplo. La pandemia no es un tema de integración económica, pero es un tema que da espacio para que se promueva una mayor integración entre los países, y no lo hemos visto, lamentablemente. Hemos visto que cada país está haciendo esfuerzos aún más. A mí me ha parecido que como que un país de Centroamérica compite con el otro, diciendo que está haciendo más que el otro. Y no se trata de eso. Yo creo que si hacemos un esfuerzo regional, inclusive en temas de salud pública, le haríamos un favor a la población. Sí, pero ese es su anhelo de integración. Está difícil, porque yo también, a mí me gustaría, pues también, por eso se lo saco el tema hoy, pero imagínense, aquí los presidentes ni se invitaron, ¿vea? A las tomas de posición, ¿vea? Bukele no invitó ¿cómo se llama? El de Honduras no invitó, a José Orlando no. Sí, porque dijo Juan Orlando. Y además dice, si a dictadores no invito, algo así, ¿eh? Sí. Te Ortega no le invitaron. Tampoco. Y entonces el otro no invita al otro. Entonces, y usted dice, y ahí estamos compitiendo entre los países. O sea, no podemos ver ojos bonitos en cara ajena, digamos, en los mismos países aquí. Entonces, generalmente esas actitudes no favorecen la integración, Pencho. Y yo creo que realmente El Salvador, como un país pequeño, nosotros como país no podemos vivir aislados. Y nuestro primer esfuerzo de solidaridad lo tenemos con la región. Así que yo, por lo menos en lo personal, pienso que ojalá que también los políticos que toman decisiones piensen de que El Salvador debe todos los días hacer esfuerzos por mantener una integración social, política y económica con el resto de socios centroamericanos. Tenemos un economista, yo tengo que preguntarle, ayer se cumplieron 3 meses de la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. Vaya, la opinión de Rigoberto Opinión, Montt. después de 3 meses ya. O sea. Yo pienso como economista de que esa pregunta, por ejemplo, creo que no le va a 6 o a 7 de cada 10 salvadoreños. O sea, es un tema que, digamos, no forma parte de un denominador común que genere en todos nosotros de que por ahí hay una solución que nos va a mejorar la calidad de vida. Le doy su valor como política, pero realmente no veo que genere un accionar de una mejoría de calidad en la población. Y yo creo que en este momento, mi opinión muy personal, el tema es relevante, el tema es importante, pero yo creo que hay otros temas que principalmente la pandemia ha puesto en nuestras mesas que deberían utilizar el tiempo disponible de los gobernantes que son los que toman las decisiones. Creo que es el tema que usted ha puesto, no es de aquellos que le van a mejorar la calidad de vida de inmediato a la mayoría de la población salvadoreña. Bien, aquí hay un par de, ya para ir terminando la tertulia hoy con Rigoberto Monge. Raúl Alfaro es el presidente de STIC, ¿verdad? De la gremial de los transportistas. Dejó un mensaje, a ver qué dice. Don Raúl, buenos días. Buenos días, Tencho. Raúl Alfaro, para don Rigoberto. Yo siempre me he preguntado si no puede haber un sistema de comprobantes de crédito fiscal entre los países de Centroamérica. Es decir, el IVA lo paga el cliente al proveedor y el proveedor paga el impuesto al gobierno. Algún sistema para evitar tanta aglomeración en la frontera, porque la frontera se ha convertido en el punto donde se tienen que pagar los impuestos, aunque sea solamente el IVA. Francamente, a mí me parece que en ese tema, Raúl, desgraciadamente en el pasado, y a ti te consta, se intentó hacer esfuerzos por reducir esas burocracias en los propios puestos fronterizos, y todos le dimos la bienvenida a esas iniciativas. Pero lamentablemente hemos detenido el proceso, hemos vuelto a lo de antes, y eso no favorece ni el tiempo de los empresarios como tú,
ni el costo de los empresarios, ni la integración, porque lo que podríamos hacer en media hora, lo estamos haciendo en 8 horas. Y eso no es eficiencia. Eso no le ayuda a nadie, más que quizás a mantener la burocracia fronteriza. Leo un comentario aquí, dice, hace unos 25 años con el plan Trifinio, si tu cédula era de Metapán o de Esquipulas o de Nuevo Cotepeque, tenías paso libre en Yatú, decía. Y yo pensé, dice aquí, ilusamente pensé, en 30 años así será en toda Centroamérica, porque creía que sería un proceso en avanzada, y no. ¿Se retrocedió ahí? Estoy totalmente de acuerdo con él. Sí. El puesto fronterizo de Honduras, Guatemala y El Salvador es interesante y qué bueno que se coloca en este ejercicio. Sí. Y yo creo que a pesar de que no es suficiente, ahí hay un espacio en donde los gobiernos tienen la oportunidad, los tres, de que sus decisiones pueden estar encaminadas a favorecer la integración. Pero no hacerlo, no obstante de ser un pequeño espacio, una pequeña muestra, significa que los políticos que nos gobiernan, por ahora, en mi opinión, no tienen suficientes señales de favorecer la integración regional. Okay. Bueno, estamos ya con el tiempo. Hay una canción que resume, con buen humor también, la entrevista. Nuestro músico de cabecera, Chacarita Records, ha compuesto un tema y creo que va a poner a cantar. ¿A quién va? Radamel va a cantar. Solo quiero saber quién va a cantar el resumen. Sí, hoy puse a cantar a Radamel porque como son temas económicos, a él le gusta cantar y dice, estamos en clase, ¿por qué no cantar? Radamel es colombiano, que también es parte de la tribu, Rigoberto. ¿Cómo se llama el tema de hoy que resume la entrevista? Rigogo. Rigogo. Que suene Rigogo entonces. Rigoberto Monge con nosotros. Que suene. Qué gusto. Ahí va, ahí va. Qué gusto. Qué gusto. Felicidades, Pencho. Con don Rigoberto, que hoy está aquí para hablar de economía mundial, regional y nacional. Bienes y servicios con una moneda, algunos beneficios, capacidades financieras. Así es, ¿qué incidencia tiene el crecer? Capacidad de compra, poder tener. Don Rigo, go, Rigoberto Monge. TLC. Rigo, go, con los indicadores. Que las remesas familiares cada vez son importantes. Don Rigo, go, Rigoberto Monge. TLC. Rigo, go, Rigoberto Monge. Integración, economía para todos. Con Rigoberto Monge. Muchísimas gracias. Ya tengo ganado el próximo año. Muchas gracias. No, un detalle ahí de... Bárbaro, Radamel cantando hoy. No es normal que cante Radamel las canciones. No, de hecho creo que nunca lo habíamos escuchado cantar. Nunca. Sí, Radamel se estrenó hoy. Radamel él vende todo lo que... Si usted necesita algo, dígalo. Radamel... Él se lo consigue, Radamel, se lo encuentra, lo inventa y se lo trae. Buenos días. Sí, mueve la economía. Muchas gracias. Cuéntele qué hace Radamel a Rigoberto Monge. Cuéntele qué hace. Yo me dedico a la venta de artículos novedosos y maravillosos. Que necesita algo de tecnología, Rigoberto, ¿algo de tecnología? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué tiene de nuevo? Lo novedoso de tecnología, Radamel, explíquele para que sepa qué vende usted.
Mire, yo le vendo en este momento una cosa maravillosa. Todos los días usted se levanta temprano en la mañana y se toma un cafecito, ¿verdad? Pero sabe, esta taza maravillosa es la taza del conocimiento, la taza económica. No solamente por el precio que tiene, sino que en esa taza económica cuenta con una pantallita de cristal donde usted puede ver en tiempo real el momento en cómo se encuentra el Bitcoin, cómo se encuentra el dólar, cómo se encuentra cualquier moneda. En ese momento usted mientras se toma el café sabe cuánto tiene que gastar, cuánto tiene que comprar y cómo se mueve la bolsa para que usted en la mañanita esté siempre bien informado. Pantalla, la entonces. tasa económica. Fantástico. Me gusta. Ahí se la mandamos de Navidad, la taza. Multiusos. Multiuso y se carga solar y toda la cosa, USB. Bueno, muchas gracias, Rigoberto, por esta hora en la que hemos conversado. Pencho, a Sí. ti y a todos los amigos que me dieron el honor de compartir estos minutos, muchas gracias, un gran abrazo y que Dios les bendiga y que el próximo año sea un año de mucha fortuna, de mucho porvenir y sobre todo de mucha salud. Gracias. Es Rigoberto Monge. Un abrazo a la distancia y de verdad gracias por el tiempo. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, si se perdieron la